Si me deja compartir. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, la CPDB. Perfecto. Pues nada, muchas gracias Verónica y a Onyx por la invitación y obviamente a todos ustedes por tomar el tiempo de estar aquí el día de hoy. Como bien dijo Verónica, mi nombre es Osvaldo Conde, soy estudiante de cuarto año de San Juan Bautista, de Escuela de Medicina y recientemente hice marcha en anestesia. Y en el día de hoy voy a estar haciendo una pequeña charla, trataré de hacerla lo menos aburrida posible. Yo sé que lo que menos quieren es ver PowerPoints sobre cómo hacen marcha en anestesia, que si no lo sabían es hoy en día una especialidad bastante competitiva de entrar. Pues nada, empecemos. Primero que todo, ¿qué es lo que es la anestesiología, la especialidad como tal? Prácticamente, yo cuando entré a la escuela de medicina nunca pensé siquiera cogerme anestesiología, ni siquiera sabía mucho de ella, pensaba que era que se sentaba en el salón de operaciones, era bien aburrido, y una vez que fui expuesto a Field, me di cuenta que es todo totalmente lo contrario. So, prácticamente, a manera de resumen, la anestesiología es una especialidad que se enfoca en lo que es el manejo del airway, de la vía aérea, ayuda para el dolor, en el caso de resucitación y critical care. Nosotros casi siempre vamos a trabajar lo que es las salas de operaciones, ICU, las clínicas del dolor y requiere un conocimiento bien profundo de lo que es fisiología, farmacología y procedimientos manuales. So, si la fisiología o la farmacología, que estoy casi seguro que ustedes no han estado expuestos todavía, pero la fisiología muchos sé que sí. Si no es lo tuyo, todavía no significa que necesidad no sea para ti, pero vas a estar bien expuesto a lo que es la fisiología. ¿Ok? En mi caso, ¿por qué decidí escoger anestesiología? Porque es una especialidad que tiene muchos procedimientos manuales. A mí me encanta trabajar con la mano. Es bien dinámico, todos los días ves relativamente algo diferente. No es como un cirujano, por así decirlo, ortopeda o general, que siempre ve los mismos casos casualmente. Nosotros estamos hoy en el salón de operaciones con ortopeda, asistiendo a una cirugía de rodilla. Al otro día estamos con un obstetra y ginecólogo en un parto o en una cirugía de cerebro. Eso es bien dinámico. Trabajamos con amplios aspectos de cirujanos. Bueno, digo trabajamos como si yo estuviese trabajando, pero me refiero a los anestesiólogos. Eh, Tiene un alto nivel de satisfacción y lo que es balance de vida. Los anestesiólogos relativamente ganan bien y tienen bastante tiempo libre, que eso es algo que hoy en día, lo que es la juventud hoy en día, consideramos que es bastante flexible, bastante importante. Ok, lo que más les interesa a ustedes es el PAS como verse a un anestesiólogo. Obviamente, el undergrad, hacer el bachillerato, preferiblemente, cosa que ya saben, un GPA alto, tomar el NCAT, entrar a una escuela de medicina. Algo que quería recalcar acá, que tengo una data que lo van a explicar. Si no terminan una escuela de medicina de Puerto Rico, y cuando digo Puerto Rico me refiero también a los Estados Unidos, no significa que sea imposible entrar a especialidades competitivas como anestesia. Todavía se puede, pero estar en una escuela de Puerto Rico, una escuela de los americana, ayuda muchísimo a la hora de entrar a especialidades competitivas como anestesiología. So, siempre que esa sea su opción, traten de entrar a una escuela americana o de Puerto Rico, obviamente. Eh, pero eso no significa en el caso que no logren entrar de que eso es el final. Obviamente, el USMLE, que es el Step 1, que hoy en día es PAS, y el Step 2, sacarle un score bastante competitivo, salir bien en las rotaciones de tercer y cuarto año y hacer una rotación electiva de anestesiología y aplicar a lo que es la especialidad. En cuestiones de cómo serte competitivo, tienes que tener un GPA en la escuela de medicina. Yo sé que hay escuelas como Ponce que no tienen GPA, tienen un pass feo o pass con honors. So, trata de estar en lo más alto. Hacer research, a pesar de que el research no es obligatorio, o sea, no es requerido para entrar a anestesia, siempre es bueno y hoy en día con el Step 1 siendo pass o feo, es algo que te puede ayudar mucho más. Obviamente, tener clinical experience en el field, dígase hacer shadowing o hacer una electiva en anestesiología. Y obviamente, al igual que ustedes pensarán que para entrar a la escuela de medicina, sí hay que tener
roles de leadership para en la escuela de medicina para aplicar la residencia también. Eso no, no, no se acaba. Obviamente, cartas de recomendación y el personal statement. Esta es la data que le quería mencionar, esto es del año pasado. Yo sé que tiene muchísima información. Ahora mismo lo que quiero es que se enfoquen un poquitico en lo que es los scores. Ahora mismo el Step 1 es pass-fail, o este número no es tan oficial. Sin embargo, pusieron data de quienes estaban aplicando que ya tenían un score, data competitivo. Y en el caso del Step 2, que es el que están mirando hoy en día, el promedio de los aplicantes que están haciendo match es un 2,52 y los que no han hecho más 2,40. No significa que si sacas 2,40 o menos no vas a entrar, pero es menos probable. Una vez que entren a la escuela de medicina, nada, bien importante que se busquen mentores, que se unan a organizaciones de interés y anestesia, como el Interest Group, exponerte al FIO lo más que puedas, a ver si de verdad es lo que te gusta. Eh, eh, Y obviamente buscar gente que te pueda ayudar de cómo Excel y hacer tu aplicación un poco más competitiva. Bueno, esto es ya más para los estudiantes de medicina, en caso que tengamos alguno. Eh, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar por una rotación de anestesia en caso que quieras dar una buena impresión? Lo básico, tengo este video, no lo voy a poner, pero lo está en el PowerPoint, se lo puedo mandar después si lo quieren. Es preparar el OR, lo que es chequear las máquinas, los tubos, el styler, las jeringuillas, leer lo básico. O sea, ustedes pensarán que es mentira, pero a pesar de que no estén en tercero o cuarto año de la escuela de medicina, le preguntan cosas bien básicas que dieron en primer año y hay que sabérselas de nuevo porque es bien importante en este field. Ya les dije ya que es bien heavy en cuestión de fisiología. Y estos son dos libros que se los recomiendo a cualquier estudiante de medicina, sobre todo este que dice Anesthesia Made Easy, para el que no tenga nada de conocimiento de anestesia o primera vez una rotación. Una vez que te leas Permiso, este libro, Osvaldo, perdona que le interrumpe. Es sí. que veo al principio, no sé si los demás lo pueden ver, pero veo más que el principio de su presentación y el click en slideshow, pero no veo si estás cambiando las presentaciones, los slides de las presentaciones. Ah, sí, sí, estoy cambiando, perdón. Déjame cancelar y ponerla de nuevo. Ok. Eh, y perdón, no estaba leyendo Oh, no, tranquilo. los mensajes, no sé por qué no me los notificaba. ¿Pueden verla ahora? Entonces, ahora está en prepare for away rotation, ¿correcto? Ok, sí. Ok. Ah, Bueno, pues. de lo que todo hablé, lo más importante, voy a ir para atrás un momentico, no sé si se vio este cambio. Sí, se vio ese cambio. Ok, esta página que era prácticamente importante, lo que les quería mencionar del step 2, aquí está la comparación de los que hicieron match, 252, con los que no hicieron match, 240. Como les dije, eso no es tan significativo ni tan real, pero mientras más alto el score, obviamente más tus posibilidades de entrevistar y de hacer match, obviamente. Eh, Aquí le estaba comentando de que, como les decía, más para los estudiantes de medicina. Estos son los dos libros que les recomiendo, sobre todo este Anesthesia Made Easy, para los que no tienen absolutamente nada de conocimiento de anestesia y van a rotar por primera vez en el field. Y una vez que lo lean, que este libro tiene unos quizás 100 páginas, es bien cortico. Este es un poquitico más profundo, se llama Anesthesia Secrets. Este te hace preguntas típicas que te pueden preguntar en tu rotación de anestesiología. Y en el caso de Setup Door, este es un video por el doctor Max Feinstein. Te explica bien perfectamente, eso lo vi antes de mi rotación, de cómo setup la operación de operaciones. Algo bien importante que puse aquí, learn to read the room. Es bien importante que aprendan y cuando me refiero a leer el salón, es ver qué está pasando. A veces el paciente puede estar desaturándose o hay una emergencia y el estudiante de medicina o el shadower va y le empieza a hacer preguntas a- y no es el momento. O sea, tienen que darse cuenta cuándo es que pueden hacer preguntas y eso es lo que influye mucho a veces a la hora de rankear a los estudiantes en la especialidad, es que tú sepas trabajar con ellos y sepas a leer qué es lo que está pasando, cuándo puedes preguntar y cuándo no. Ok, ¿pueden ver esto? Ok,
Nada, cuando le decía preparar las jeringuillas, esto es prácticamente lo más que van a hacer los estudiantes de medicina. Esto fue una foto que casualmente yo tiré para que más o menos tengan una idea. Y estos son los medicamentos que normalmente se preparan para un caso de anestesia general. Y estas son lo que es los sizes de los... Si yo pasé mucho trabajo para aprendérmelos de memoria, se lo tenía en la foto de favorites eh, para chequear que estaba cogiendo las jeringuillas con el size correcto. Y nada, básicamente preparándose para lo que es las aplicaciones, hacer rotaciones, mandar la aplicación temprano, sacar los steps temprano. Muchos programas no te van a entrevistar si no tienes los scores, si no tienes las cartas. Eso hay que tenerlos bien a tiempo. Otras cosas que pueden unirse, lo que es la Sociedad Americana de Anestesiólogos, tiene un fee anual de $10. Una cosa que siempre recomiendo es, casualmente esta sociedad tiene un evento todos los años. La próxima va a ser en octubre de este año en San Antonio, Texas. Y sobre todo para los estudiantes de medicina que están aplicando, si tenemos alguno acá, ahí van a estar todos los programas de anestesiología presentes a ese día. So, van a estar los program directors, van a haber residentes. Es la oportunidad perfecta para socializar, coger contacto. Incluso tengo amistades que han hecho match, que le han dado entrevistas sencillamente porque ese día se acercaron al programa, le dijeron, hola, mi nombre es tal, yo estoy bien interesado en tu programa. Y aparentemente se acordaron de ellos y le dieron entrevistas. So, eso es algo que siempre se los recomiendo. Y obviamente pedir las cartas de recomendaciones temprano, empezar a hacer conexiones temprano, no esperar a la última hora para que te den una carta porque el anestesiólogo o el doctor que sea va a estar casi siempre ocupado, so, mientras antes lo pidas mejor. Y obviamente unos pequeños tips, planearse, obviamente con tiempo, hacer networking, mantenerte enfocado en mantener lo que es siempre un mindset positivo y nada, ser persistente. Y más que nada, una vez que tú entras, por ejemplo, empiezan las entrevistas y obviamente si tienes suerte te van a dar unas cuantas y ya a ese punto lo que vale para hacer match es una prueba de personalidad. Una vez que tú tomas entrevistas con un programa, ya el programa te hicieron lo que es el check mark de que cumples todos los requisitos para ellos, quieren ver si tú eres un buen fit para ellos y eso es ya con personalidad. Nada, en cuestión de conclusiones, para no serlo muy largo, como les dije, trataba de no serlo muy aburrido. Es una especialidad que es bien dinámica, bien rewarding. Hoy en día se está volviendo cada año mucho más competitiva. Eh, so, prácticamente esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, déjame cancelar para ver si puedo ver el chat. Vamos a ver, muchas gracias Osvaldo por la conferencia, todo excelente como quieras. Esto, corto, preciso, pero al punto, lo cual es bien apreciado. Muchas gracias por su tiempo. Esto, nada, mientras hacen las preguntitas por aquí en el chat, gente en confianza, aprovechen, ya que estamos aquí en este momentito, las pueden ir escribiendo por el chat y las podemos ir leyendo poco a poco. Pero nada, para romper un poquito el hielo, me di como que me sorprendió escucharlo ver que sí entró a medicina, pero como que anestesia no estuvo al principio como que en su primera opción desde primer año de medicina, y en esa ruta, entonces te pregunto, como que cuando entraste a medicina, este, ¿había algún field en particular que tú estabas, mira, a lo mejor me interesa y como que no viste anestesia como dentro de las primeras opciones, pero qué estabas pensando cuando entonces aplicaste y entraste a medicina por Claro, buena pregunta. Y de hecho, puedo hablar por mí, obviamente voy a hablar por mí, pero te puedo hablar por muchos de mis compañeros que eso pasa mucho. Cuando entras a la escuela de medicina, la mayoría entra con una mentalidad y a medida que te expones más a varios fields, porque puede que yo entré casualmente para responderte la pregunta y ser más conciso, yo quería ser cirujano ortopeda. O sea, me encantaba, sabía que quería ser un cirujano, salir en el salón de operaciones, eso me encantaba. A medida que fui más exponiéndome al mundo de la ortopedia, me di cuenta de que no me veía haciendo eso todos los días. Los tipos de cirugía
como que me aburrían, de las rodillas, hombros, huesos. No pensé que era lo mío, pero no lo era. Después me quise ver si la cirugía general era para mí y no me gustó para nada. Bien larga, el estilo de vida de los cirujanos generales también no me agradó para nada. Y dije, bueno, llega un punto que no sabía qué iba a hacer. Yo pasé trabajo en cuestión de escoger una especialidad, no sabía nada, me gustaba en ese punto. Me gustaba la clínica, como le dije, la fisiología es algo heavy. Dije, bueno, quizás por la fisiología haré medicina interna. Me puse la medicina interna, empecé a hacer roundings y me aburrió. Y dije, wow, ahora sí, ya no sé qué voy a hacer. Alguien me dijo, bueno, quizás emergencia, es bien activo, tu personalidad quizás que querías ser cirujano, puedes compaginar bien con el emergenciólogo. Y dije, ok, voy a ponerme, de hecho, San Juan Bautista te exige tener una rotación de emergencia mandatoria. Sí, que a lo mejor, mira, es su naturaleza de no Eh, ves casi lo mismo todo el tiempo, a lo Exactamente. mejor te entretiene más. Y sí, definitivamente emergencia fue bien entretenida, pero bien agotante. O sea, Okay. la rotación desde que entraba no paraba, era viendo casos complejos y sentía como que me faltaba algo. No me gustaba porque hacía cosas con la mano, cosa que me atrajo de anestesia, pero le faltaba el razonamiento clínico. Los emergenciólogos, desafortunadamente, por el volumen de casos que tienen que ver todos los días, no tienen el suficientemente el tiempo para analizar qué es lo que le dicen el whole picture de lo que Ujú, puede tener el paciente. Ellos tienen que estabilizarlo, tener una idea de qué es lo que tiene, ok, este paciente necesita ingresarse o tiene que irse para la casa, está bien. Entonces, a mí me gustaba, o sea, yo me quedaba con la duda, necesito saber qué es lo que tiene este paciente, necesito tratarlo, necesito... Y ujú. entonces por eso emergencia no me completó y mi mejor amiga casualmente en la escuela de medicina, que hizo un match en emergencia, me dijo, bueno, intenta anestesia. Como que tienes algo, todavía tienes algo, no te preocupes. Y yo dije, wow, o sea, voy a graduarme de la escuela de medicina y no voy a tener especialidad. Efectivamente hice mi rotación en anestesia y me encantó desde el primer momento. Ah, Esto fue algo que me enamoró y, no, y ahí puse las razones prácticamente por las cuales me gustaron a mí. y es increíble, me parece bien interesante entonces, porque es como que lo intentaste todo, intentaste estas áreas, no funcionó, y me imagino Exacto. como que obviamente me tocará ya, ahora voy a empezar mi primer año de medicina, pero es como que si uno intenta entrar con algunos, ¿verdad? Algunos ya están más enfocados en esta es la especialidad que uno quiere, pero como que uno intenta entrar con mente abierta, pero si uno no funciona, pues uno, la preocupación llega, o sea, no es chiste y tú ver que es como que contra, pasé estos 4 años de medicina, research, es como que quiero seguir esta ruta, pero ¿a dónde voy yo? ¿Cuál es mi espacio? Lo cual, como que gracias a Dios, entonces lograste conseguir anestesia, aunque fue como que casi a lo último, pero Sí. eh, menos mal, ¿verdad? Sí, Esto, por eso mismo les decía que si pueden exponerse al field lo más temprano posible, para no pasen ese trabajo que ujú, pasé yo, pero, o sea, el punto es que si te expones a última hora como yo, todavía hay chance de hacer match. Um, sí, esto, tengo de preguntas en ajá. privado. Por acá también tengo otra. Pues ¿quién empezamos? Si quieres empiezas las tú, las leo y después yo leo Ok, la... está bien, pues hasta ahora por lo menos el primero que yo tengo es de parte de Kevin, que pues muchas gracias por entonces la conferencia y que si hay algún correo electrónico al cual te podrán entonces encontrar para cualquier pregunta en el futuro o algún otro método de contacto alterno. Claro que sí, voy a ponerlo en el chat ahora mismo. No sé si lo envié. Ok, perfecto. Ok, recibido. Perfecto. Voy a empezar con la primera pregunta privada que tengo. Dale. Ok, me dicen qué es su especialidad de neuroanestesia y cómo cambia el work environment, el tipo de trabajo que haces con anestesiólogo general. Bueno, anestesia, hoy en día cuando tú haces anestesiólogo general, que para los que no lo sabían, son 4 años de residencia después de la escuela de medicina, tú puedes trabajar en la mayoría de los casos. No te hace falta subespecialidad, excepto en algunos. La subespecialidad de neuroanestesia es una especialidad que haces un año más
es para casos bien complejos, bien atípicos de neurocirugía. Eh, ¿Se me escucha todavía? Ok. ¿Y en qué te cambia? Quizás te cambie en salario, obviamente, y el estilo de vida no tengo, la verdad, la menor idea de que me imagino que sea mejor que el anestesiólogo general, pero hoy en día el anestesiólogo general tiene muy buen estilo de vida, en sentido de que es cuestión del horario, de la paga. La mayoría de los residentes hoy en día deciden no hacer un fellowship, o sea, su especialidad después de la residencia, porque el mercado hoy en día, quizás cambien de aquí a 5 o 10 años, está bien bueno en el sentido del pago y el estilo de vida. So, en mi caso, obviamente puede cambiar, me llama mucho la atención lo que es la pediatría, la anestesia pediátrica. Eso sería después que me gradúe de anestesia, hacer un año más enfocado en pediatría. ¿Y cómo me cambia para, por ejemplo, yo para poder trabajar en un hospital pediátrico solamente? Tengo que tener ese fellowship o esa subespecialidad en pediatría. No significa que si me quedo como anestesiólogo general no pueda haber niños, pero no voy a poder trabajar en un hospital pediátrico. ¿Ok? Por ejemplo, en el hospital que hice match, hay veces, no siempre, pero en pequeñas ocasiones viene en cuestiones de un trauma, una emergencia, vienen casos pediátricos, y si el niño hay que llevarlo para el salón de operaciones con emergencia, va a haber un anestesiólogo general que lo va a cuidar y no necesariamente tiene la subespecialidad de pediatría. Eso es lo que es la diferencia. Mm, Mencionan que mencioné research, que no es necesario, pero sí cada vez más importante. ¿Cómo pudiste trabajar research mientras estuviste en la escuela de medicina? ¿Cuánto tú entiendes que el research fue importante para tu solicitud? Ok, esa es excelente pregunta. En el PowerPoint que yo puse, déjame ver si lo puedo compartir de nuevo. Y le voy a hablar de mi caso en particular. Pero primero quiero enseñarle qué tan importante es el research de acuerdo a la data esta que está acá. Ok. mm, ok. Aquí tiene el número 5. ¿Pueden ver la pantalla? sí. Los aplicantes que han hecho match, si se fijan, tienen 3.8, o sea, en promedio, tres, tres artículos de research en promedio, comparado con los que no, vaya, digamos 4, con los que no hicieron match a 3. So, obviamente, casi todos tienen han trabajado en research y los programas lo preguntan. No significa que si no lo tienes no vas a hacer match, pero sí, yo sí lo recomendaría 100%. Si tuviese que escogerlo ahora mismo entre sacar un buen score y hacer research, yo diría vete para el score más alto, pero no significa que si puedes hacer research te vas a hacer obviamente mucho más competitivo. Incluso lo que es las presentaciones, los abstractos, si se fijan, la mayoría que hicieron match tienen unos números mucho más altos eh, comparado con los que no hicieron match. Pero casi todos están relativamente ahí, lo que quiere entender de que no es lo que más impacta en cuestión de hacer match. Sin embargo, mira el score, 12 puntos, 250, de diferencia, sí es significativo. En mi caso en particular, San Juan Bautista, para el que no lo sepa, te exige hacer un summer research. En mi caso, yo lo hice en Miami. No fue relacionado en anestesia, fue en ortopedia, que es lo que quería hacer en ese momento, y ahí fue donde me di cuenta que ortopedia no era lo mío. Y eso está bien. Tú puedes hacer research de lo que tú quieras. Los programas saben que el estudiante de medicina está conociéndose a sí mismo, qué es lo que le gusta y qué es lo que no. El punto es que sea consistente y demuestres interés en algo y lo termines. No es que empieces un research y no lo hagas. En mi caso, yo nada más hice 2 research solamente. Y aún así tuve más de 10 entrevistas en anestesia en programas bien competitivos, entre ellos NYU y la Universidad de Miami. Pero lo que quiero decir con esto que no es lo más importante. Mm, Alguien me preguntó sobre la experiencia de San Juan Bautista y las oportunidades que ofrece la escuela. Bueno, San Juan Bautista, en mi caso particular, cuando yo fui a la escuela de medicina, como ya mencionó Verónica, yo no soy de Puerto Rico, yo no pude aplicar al recinto, por ejemplo. Yo entré a San Juan Bautista, a UCC y Ponce, me aceptaron, me refiero, y decidí San Juan Bautista irme por muchísimas razones.
Para mí, ver dónde hacen match obviamente los estudiantes, el tipo de exámenes, el costo, la reputación, por ejemplo, desde como yo lo vi, Ponce, por ejemplo, exageradamente cara y no vi que me ofrece absolutamente nada que no me ofreciera San Juan Bautista UCC. San Juan Bautista, por ejemplo, tiene una excelente coordinación en cuestión de los hospitales donde van a rotar. Nosotros rotamos por casi todos los hospitales de San Juan, menos la UPR, o sea, el principal no podemos rotar en tercer año porque se lo guardan a los estudiantes de recinto, pero todos los demás que tú quieres pensar lo pueden hacer, incluso si no tienen contrato, la escuela siempre está dispuesta a coordinar un contrato con ese hospital. O sea, el que ustedes quieran lo pueden lograr. La experiencia para mí fue muy buena, no lo estoy diciendo porque vengo de San Juan Bautista, fue bien agradable, ayuda muchísimo en lo que es la preparación de los steps, dan muchos materiales, desde el primer día los exámenes son en BME. eh, de hecho, en caso de no lo saben, este año el muchacho que más sacó en su Step 2 de todo Puerto Rico es de mi clase, Ujú. Ángel, que uno lo conoce. De todo Puerto Rico, el Step 2 más alto lo sacó él y viene de San Juan Bautista, eso da a entender Increíble. el énfasis que tiene la escuela en preparar a los estudiantes para hacer match en programas bien competitivos. Ok, me preguntaron de nuevo sobre research. Como les mencionaba, no fue enfocado en anestesiología. Y antes de solicitar, no tenía, o sea, yo apliqué a la escuela de medicina sin nada de research. Yo research que tengo, los dos que tuve fue que me lo dio San Juan Bautista. Y a mí no, si les soy sincero, a mí no me gusta el research. Muchos de mis classmates terminaron con 6 7 proyectos porque la escuela, si estás interesado y quieres hacerlo, te da la oportunidad y te ayuda a que los puedas conseguir. No era mi caso. Yo dije, bueno, si no puedo entrar con dos, no entraré. Me preguntan qué tipo de procedimiento hace un anestesiólogo. Bueno, para anestesiólogo, los más procedimientos que hacen obviamente son las intubaciones, poner líneas centrales, líneas periferales, las líneas aéreas, lo que es la braquidia para las embarazadas. Si alguna vez han visto un parto, la mayoría de las pacientes le hacen lo que le dicen la epidural o la espinal, depende del Ujú. caso. Eso lo hacen los anestesiólogos. GPA y Step 2. ¿Hay algún goal que la residencia ven? Bueno, si les soy sincero, el GPA no lo miran casi de la escuela de medicina. ¿Por qué? Porque, como mencioné, escuelas como Ponce y muchas en Estados Unidos tienen pass-fail. Entonces, es un poco injusto comparar a alguien que tenga un GPA bien alto con alguien que tenga un pass. ¿Qué significa eso? No es que vayas a tener GPA bajito, porque a pesar de que las escuelas, por ejemplo, San Juan Bautista te da, a pesar de que GPA lo hace un disclose en los transcripts para que la gente vea tu GPA, ellos tienen una lista de en qué ranking de tu clase caíste tú. Puede ser el 25%, 50%, 75% o en lo último de la clase. Es lo único que lo hace. Y eso lo hacen la mayoría de las escuelas de medicina, sea pass o fail. So, tú quieres estar en el top 25 o top 50 de tu clase, por lo menos. Eh, si no mencioné, no. Ok, no, perdón, un chat bien un poco largo. Específico, ¿qué tipo de experiencia de research recomendaría? O sea, en verdad, si puedes exponerte a research de anestesia, muchísimo mejor. O sea, va a mostrar el interés desde temprano en el field. Hay muchos residentes. O sea, te garantizo hoy en día, desafortunadamente en Puerto Rico hay una sola programa de anestesia. Y son 4 por año, es bien pequeño, pero te garantizo de que esos residentes están ahora mismo sobresaturados en trabajo y siempre tienen casos interesantes que ven y que les gustaría escribir. Nada, hazle reach out a algún residente eh, y haz una amistad, haz conexiones, que haz que haga un grupo de interés y van los residentes, un evento, lléguense y pregúntale, mira, ¿tienes algún caso interesante para escribir que en lo que te puedo ayudar? Yo sé que tú estás bien complicado, a mí me encantaría ayudarte. Y a veces muchos de ellos te van a decir que sí, otros que dicen que no, que prefieren hacerlos ellos, pero si tú estás dispuesto y muestras el interés,
Puedes terminar como un primero o segundo autor por sencillamente hacer esa conexión con un residente. Ok. Me mencionan la prioridad de entrar a las escuelas de Puerto Rico y Estados Unidos si es más competitivo para entrar a anestesia en vez de estudiar en las escuelas internacionales. Eh, la tasa exacta ahora mismo no me la sé, tendría que buscarlo en RMP. Sin embargo, el match rate de los USMD, o sea, todos los estudiantes que hicieron en anestesia, si estuvieran en una escuela americana, dígase, americana me refiero a las de Puerto Rico, obviamente, que aplicaron anestesia fue un 92, 93%. Si eres internacional, baja drásticamente a un 60 y algo por ciento. Vuelvo y te repito, o sea, significa que un por ciento bien alto de aplicantes que estuvieron fuera de los Estados Unidos, de Puerto Rico, hicieron match en anestesia, sí, pero son mucho menos los que aplican, eso es uno, y dos, menos posibilidades de hacer match. Si tú terminas en una escuela, dígase Saint Kitts, San George's o Ross, que son las que muchos terminan, o la de Guadalajara, yo diría hacerte más competitivo en otras cosas, dígase su step. eh, Obviamente caer bien, hacer una rotación, pedir rotaciones en los hospitales. Desafortunadamente hay programas académicos que no permiten estudiantes extranjeros. Por ejemplo, la Universidad de Miami, donde yo hice match, no permite que estudiantes que estudiaron en escuelas del Caribe hagan rotaciones con ellos. Solamente estudiantes de escuelas de MD o DO de Puerto Rico o de Estados Unidos. Eso te limita un poco a hacerlo. Y en el mismo programa donde entré yo, que es el de la Universidad de Miami, solamente una muchacha que casualmente es de San George's hizo un match en ese programa. Con eso le quiero decir, no es imposible, pero fue una sola. Comparado con el resto, son aplicantes de MD o DO. En cuestiones de las cartas bien primordial. Bien, bien, bien importante. Necesitas al menos una de la especialidad que tú quieras. Esto no solamente aplica a anestesia. Para cualquier especialidad, mínimo una de eso. Y tienes que tenerla antes de aplicar. O sea, yo pasé trabajo porque San Bautista, y esto es una desventaja, y lo digo claramente, nosotros, y eso le pasa a la mayoría de las escuelas de medicina, pero anestesia no es una rotación mandatoria. O sea, no todo el mundo pasa por anestesia. En tercer año no rotamos por anestesia. Entonces yo pasé mucho trabajo para buscar una carta de recomendación de anestesia. Si yo no rotaba en anestesia en tercer año, que se les recomienda a esos aplicantes, uno, en tu rotación de cirugía, haz conexiones con el anestesiólogo, permítele, pregúntale, mira, te puedo echar un en mi tiempo libre, o incluso apenas termines tu tercer año, bien temprano que termines tercer año, pide una rotación de anestesia para que tengas esa carta bien garantizada. Te va a hacer falta obligado. De hecho, los programas, si no tienes carta, no te consideran ni para entrevista. Mínimo una, preferiblemente dos. Extracurriculares, lo básico, además del STEP y Research, Leadership, Volunteering, y preferiblemente algo fuera de lo normal. Siempre, a mí, por ejemplo, me preguntaron en la mayoría de los programas qué cosa de mi aplicación es lo que más estoy orgulloso yo. Trata, si te pasa algo, probablemente se los pregunten. Busquen algo que no sea lo típico. O sea, no fui presidente del grupo de interés de anestesia. No fui presidente. No, algo que sea un poco fuera de lo normal. Que no lo haga todo el mundo. Es la recomendación. Algo que impresione, que sea único para ti. No importa lo que sea. Ok, ya sé, se acabaron las preguntas. No sé si me faltó alguna que skipié. ¿Me escuch- ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, ok, perdón. Esto, por lo menos yo por acá no tengo ninguna.
De una vez me engancho en esa, que estaba especificando de las cartas de recomendaciones para tercer año. Y eso es porque en tercer año es que uno empieza a ir viendo programas y a solicitar, o ya es más en cuarto año, pero debe de uno ya tenerla o la persona en segura ya para tercer año, para tú en cuarto año solicitar. No, ¿qué pasa? En tercer año es cuando primero te expones a las rotaciones clínicas. Y es donde, Ok. o sea, lo que pasa es que tú a inicios de cuarto año ya empieza la aplicación a residencia. Se supone que la mayoría que está aplicando tenga una carta de recomendación de la especialidad que quieres a inicios de cuarto año. Eso es bien temprano. Para que tengan una idea, la, las aplicaciones de residencia son casi siempre en septiembre. Dependiendo de la escuela, casi todas las escuelas de Puerto Rico, excepto UCC, que es la que más temprano termina, terminan casi todas en junio. Dígase San Juan Bautista, por ejemplo, terminamos en junio, tercer año. Yo sé que UCC termina como en mayo, y recinto también termina un poquitico, quizás 2 semanas antes que San Juan Bautista. Lo que te queda de tiempo, quizás de junio, que te queda julio, agosto y septiembre. En esos 3 meses es el tiempo limitado que tienes, uno, para estudiar para el STEP y dos, hacer una rotación de la especialidad que tú quieras para buscar una carta de recomendación. Si no está entre las rotaciones mandatorias, por ejemplo, si tú te quieres psiquiatría, tú vas a rotar en psiquiatría en tercer año. Puedes hacer una rotación adicional, obviamente, que sería bueno, pero ya rotaste con un psiquiatra que te puede dar una carta de recomendación. Si quieres medicina interna, ya rotaste por medicina interna, te vieron 2 doctores o 3 que te pueden escribir una carta de recomendación. En el caso de anestesia o, cuando digo anestesia, cualquier otra que no sea mandatoria, OBGYN o ENT o hay muchas. Radiología, por ejemplo. No rotaste por eso, en ese poco tiempo, eso quizás 2, 3 meses, tienes que buscar hacer un shadowing o una rotación para que te den esa carta de recomendación. Ok, ok. Gracias. No sé si contestaron esta pregunta, pero me llegaron como que alguna recomendación para la rotación de anestesiología, como para aprovechar la experiencia, o como dice, like, para aprovechar la experiencia lo mejor posible. Ok, eh, aprovechar la experiencia, bríndate siempre a hacer lo que puedas. Si el residente dice, ¿quieres coger el airway? Y no sabes, di que sí. O sea, siempre ten en cuenta que el safety del paciente es lo primordial. Si el residente te está ofreciendo es porque considera de que no va a ser un airway difícil y que va a estar ahí para verificarte. Si te preguntas, ¿quieres coger un IV? Di que sí. O sea, acércate a las enfermeras. Casi todos los hospitales ponen los IV son las enfermeras. Llega quizás un poco más temprano y la enfermera, mira, ¿tú crees que tú me puedes ayudar o me puedes enseñar a coger un IV a un paciente? Eso te va a ayudar muchísimo y puedes impresionar a alguien haciéndolo ante un residente. Mi recomendación, pasa tiempo con el residente lo más que pueda. Casi siempre son los que ellos dicen al plan director. El plan director no vas a tener tiempo de hacer socializar mucho con él. Excepto el día de la entrevista que él se dedica a eso. La mayoría del tiempo se basa en la opinión que den los residentes sobre ti. Si le caes bien a los residentes, es muy probable que te ranqueen alto en ese programa. So, entra preferiblemente antes que el residente y vete cuando se vaya el residente. Si él te dice que te vayas, que va a estar bien aburrido, te puedes ir. No, la gente dice que es una prueba, no, no es una prueba, te puedes ir. Pero si el día está ocupado, o sea, aprende y aprovecha, quédate hasta que se vaya él, o ella, preferiblemente. Eh, y di que sí a todo lo que te preguntes, todo lo que te ofrezcan. Ahí lo que puse en el PowerPoint, lo que es setup, a todo residente que tú llegues y le prepares el salón de operaciones para el caso, dígase las jeringuillas, le tengas el tubo, vayas y entrevistas al paciente antes de la cirugía, eso, vaya, te lo ganaste, eso sería lo ideal. ¿Algo más? No veo pregunta más. Ah, mira, me llegó una. Me pregunta que si dentro de su trayectoria, ¿qué entiende que le dio el edge a su aplicación para hacer match? Step 2, cartas de recomendación, el GPA, etcétera.
La verdad, si le estoy siendo 100% sincero, no fue el Step 2. Mi Step 2 es bien promedio, bien average para entrar en anestesia, pero no es algo que les llamó la atención. Quizás fue la carta de recomendación y alguna que otra actividad extracurricular. Yo fui presidente del consejo de San Juan Bautista, estaba quizás en GPA fue bueno. Las notas de tercer año son bien importantes. Cuando digo las notas de tercer año son las rotaciones clínicas. Cuando les mencioné anteriormente que GPA no importa, no es que no importe, pero le interesa más a los programas. ¿Cómo fue tu personalidad durante las rotaciones de tercer año a que tú me hayas sacado una A en anatomía? So, por ejemplo, si en tu rotación de cirugía, a pesar de que no quieras cirugía, tú fuiste siempre presente, estuviste atento, hiciste preguntas, sacaste A en la rotación, o la nota que sea de acuerdo, te escribieron comentarios buenos, eso le importa más a ellos que haber sacado una en anatomía o en bioquímica, que todo el mundo pasa a trabajar con bioquímica. So, yo no fui el primero de mi clase, no fui el que sacó mejor step de Puerto Rico ni de mi escuela, pero, o sea, por eso les quise hacer el énfasis de que sí, mientras mejor score, más posibilidades, pero no es lo más importante tampoco. O sea, es una combinación de muchos factores como la escuela de medicina. O sea, tienes que tener buen NCAT, buen GPA, pero eso no es suficiente. Tienes que tener extracurriculares, tienes que tener... Es prácticamente lo mismo. So, que podrías decir que entonces una de las cosas más importantes sería ya el networking que uno puede Eso. hacer y desenvolverte entonces en tus rotaciones. Como que sí, las clases son importantes, pero es más bien ese exposure que tú te das, esa capacidad entonces de aprender y las personas que tú logras hacer conexiones que entonces te pueden ayudar o es una diferencia entre una entrevista, que te llamen a una entrevista o no te llamen, o que te aceptan a un programa o no te acepten a un programa. Correcto. Y otra cosa que es relativamente nuevo son lo que le llaman las señales en la que es las aplicaciones. Para anestesia tenemos 15 señales, 5 señales de oro y 10 de plata. Estas señales tú solo mandas a los programas de que tú estás aplicando de residencia. Se supone que los 5 de oro sean los programas que más tú quisieras. ¿Ok? Y los otros 10 de plata son programas que tú estás interesado, pero que obviamente no están entre... Para mí no tiene mucho sentido oro y plata, deberían ser 15 general, porque si un programa ve que yo le mando una plata y dice, este me quiere, pero no tanto. So, ¿qué pasa? Hoy en día la mayoría de los programas de residencia están teniéndose en cuenta para ofrecer las entrevistas. Obviamente, si no tienes entrevistas, no vas a hacer más. So, tienes que tener entrevistas primero, porque eso es lo importante. So, usar eso inteligentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le puedo mandar un gold o uno de oro, una señal de oro a Harvard. Cuando Harvard vea que la mayoría de los programas los tiene listados en su página, sus requisitos mínimos, que yo no estoy ahí, yo le puedo haber mandado oro, diamante, lo que sea, no me van a llamar a entrevista. Hay que ser realista. Si tú no tienes un step que cumple el mínimo del programa, ni siquiera pierdas tu tiempo. Eh, Aplica hoy en día en muchos programas que solamente le llaman entrevista a los que hicieron señales, otros que de igual. Por ejemplo, yo recibí de anestesia 12 entrevistas. De las 12 3 de ellas no les mandé señal. O sea, aún así me dieron la oportunidad, quizás vieron algo en mí, pero el resto de las 9 sí fue programas que yo les mandé señal que les dije, mira, yo estoy muy interesado en tu programa. Y les mandé una carta de letter of intent diciendo, mira, me gustaría mucho saber sobre tu programa, si me das la oportunidad te vas a dar cuenta que vamos a hacer un great fit, etcétera, etcétera. Y nada, y una vez que te den la entrevista, es caerle bien, es ser sociable, reírte, ser tú mismo. Mm. Me preguntan sobre las señales en relación al match. Se supone que las señales no influyan en el match como tal. Es un énfasis para las entrevistas. Según dicen ellos, o sea, nadie sabe de seguro que utilizan los programas de Director a la hora de rankearte en el orden para los aplicantes, pero según dicen los expertos, las señales solamente las usan para la hora de darte una entrevista. En el caso mío, yo le mandé oro, obviamente, a la Universidad de Miami y fue mi primera opción y ellos me dieron la entrevista, pero no necesariamente significa que porque yo le di oro, ellos me van a rankear por eso.
Oye, hablando entonces en ese carrito, ¿qué de entonces del programa de Miami antes de los todos los que tú entonces aplicaste, más te llamó de la atención de esa universidad? Bueno, eh, imagínate, es un programa, es el más grande de los Estados Unidos, con eso, el que más espacio tiene. Es bien académico, tiene uno de los mejores score para lo que es el board de anestesia, lo tienen ellos. De ellos, los que preparan el board de anestesia tienen 10 doctores que preparan que trabajan en la Universidad de Miami, que son los que escriben el examen de anestesia. Tienen programas de fellowship ahí, o sea, si tú quieres hacer una subespecialidad, los tienes en casa, no tienes que irte a otro lado. Obviamente, para mí, siendo de Miami, me quería quedar acá, pero más que nada, o sea, es la única especialidad, por ejemplo, donde vas a rotar en trasplante, que hace trasplante en todo lo que es el sur de la Florida. O sea, eh, ningún programa de anestesia que no sea de la Florida, excepto la Universidad de la Florida, ninguno de los otros residentes, a menos que pidas una electiva, que la puedes pedir, no vas a hacer anestesia de trasplante. No es obligado, pero es algo que sería bien o sea, único y exponente a esa, en el caso de que te gusta conocerlo como un fellowship. Es el trauma más grande que tiene el sur de la Florida también. So, nada, para mí muchísimas razones por las cuales quise irme para allá. Pero son excelentes alternativas, por lo menos. El programa te ofrece como que muchas oportunidades. Si te interesa seguir, lo puedes hacer, como mismo te puedes quedar allí y está más cerca a casa, me imagino. Exacto. Adrián me pregunta sobre los programas de residencia que hay en Puerto Rico. Bueno, voy a hablarle a Adrián sobre el de anestesia, porque no solamente fue los que apliqué. El programa de anestesia de Puerto Rico tiene una peculiaridad. 4 plazas nada más. Casi siempre cogen a estudiantes de recintos, no siempre, mira, entraron gente que siempre entra uno que otro de otros programas. Este año entró una muchacha de Ponce, eh, pero ellos tienen la peculiaridad de que si no rotas con ellos, no te dan entrevistas. Y obviamente si no te dan entrevistas, no vas a hacer match. Sí, es uno de los pocos programas que necesitas rotar con ellos para tener la posibilidad de entrevistarte. Por ejemplo, yo nunca roté en la Universidad de Miami. Yo, de hecho, pensé que quizás eso me iba a afectar a la hora de hacer el ranking, pero no. Eh, en el caso de Puerto Rico, sí. Si quieres quedarte en Puerto Rico en anestesia, que son 4 espacios, como les dije anteriormente, tienes que rotar con ellos. Pero el programa es muy bueno, obviamente es el único en Puerto Rico y está en el hospital universitario. So, no, el programa de manejo en verdad es excelente. ¿Cómo estudiantes que no son de recinto consiguen rotar en el programa de recinto? Buena pregunta. Como les dije, eso tiene que ser en cuarto año. Las rotaciones de tercer año son solamente garantizadas para estudiantes de recinto. Sin embargo, en cuarto año tú tienes electivas, que dependiendo de la escuela, tú escoges, bueno, de hecho en todas las escuelas es así, tú escoges la fecha donde quieres hacer las electivas, tú tienes que ir al recinto. Todas las escuelas en Puerto Rico tienen un contrato con el recinto que puedes hacer tu rotación con ellos. Tienes que ir, llenarla, hacer la solicitud, aplicar, porque es competitivo, acuérdense. Ellos tienen, quizás, no estoy seguro, pero si son 1 o 2 espacios solamente por rotación para todos los aplicantes que aplican. Eso es bien competitivo. Tienes que llenar y hacer un pago que, si no me equivoco, son de $600, que dependiendo de tu escuela puede que te los reembolsen para atrás o no. No sé cómo funciona. San Juan Bautista creo que te puede reembolsar hasta dos de ese fee si haces 2 rotaciones en el recinto. Tengo por aquí que has escuchado sobre sobre residencia en hospitales militares, o sea, si has escuchado, o military medicine. La verdad, no mucho. O sea, tengo amigos que hicieron el MASH en lo militar, pero no fue en anestesia. Eso no sé que es bien competitivo. Al igual, la gente piensa que porque si se van por los militares van a ser más fácil entrar al MASH. No necesariamente. Es tan competitivo porque hay muchísimos aplicantes en lo militar. Eh, de hecho, de anestesia hay pocas plazas
en lo que es en el mundo militar y abrió recientemente. Hace poco, hasta hace poco, anestesia nada más estaba en la parte civil. O sea, si tú eras militar y quieres entrar a anestesia, tienes que hacerte por lo civil, pero con contrato con lo militar y después que termines la especialidad, vas a cumplirle ese tiempo que le debes al, al Army o al Air Force, a quien sea que te graduaste. ¿Necesario bioquímica para aplicar la medicina? Yo te diría absolutamente que sí. Yo no me acuerdo de ninguna escuela que yo apliqué que no me pidió bioquímica. Tengo por aquí, sí, para hacer rotaciones deben ser tipo sub-internships. A ver, sí y no. O sea, no es obligado rotar en anestesia como un sub-by. ¿Y qué significa sub-internship? Es cuando tú estás audicionando. So, prácticamente se supone que tú vas a hacer un sub-by y le vas a audicionar al programa para decirle, yo quiero, estoy rotando aquí porque yo quiero hacer un match aquí contigo. Que es el caso de lo que vas a hacer en caso que quieras hacer anestesia en Puerto Rico. Vas a ir al recinto y decirle yo, mira, yo quiero hacer match con ustedes y yo voy a hacer un sub-by. Ahí tienes que hacer y dar la mejor impresión posible, obviamente. Ahora, no es completamente obligado en todos los programas. ¿Qué te quiero decir? Pues si quieres entrar a Puerto Rico, sí tienes que hacerlo porque si no, no te van a dar entrevista. Pero en otros programas no te lo exigen. Lo que sí te exigen es tener una rotación de anestesia en algún programa, no necesariamente con un sub-internship, y tener una carta de recomendación, por lo menos. O sea, ¿qué le quiero decir con eso? Si tu escuela puede garantizar que tú rotes anestesia, digamos, en el Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico, ahí no hay programa de residencia. ¿Ok? So, no va a ser un SOBAI, pero hay anestesiólogos. Quizás tú vas a trabajar con un anestesiólogo en one-to-one, vas a enseñarte muchísimo, y te puede escribir una buena carta de recomendación. Eso es recomendado. Ahora, no te va a servir para entrar al match de la UPR, porque ellos requieren que tú rotes con ellos. Ok, ahora eso ya. Bueno, hasta ahora yo creo por el chat de acá no tengo nada y de mi parte por lo menos ya esto con- contestaste todas mis preguntas también. Sí. Ah, mira, llegó una. Estos consejos que permitan fortalecer la solicitud a la rotación de anestesia en Río Piedra si soy estudiante de otra escuela que no sea la universitaria. Eh, wow. Yo creo que ellos, bueno, consejo es aplicar temprano. Bien importante aplicar temprano. Y ser flexible en cuestiones de que ellos te ponen como que hazme un ranking la fecha que quieres hacerlo. Hay veces que desafortunadamente si tienen un aplicante de la UPR que quiere rotar en ese momento, le van a dar la prioridad. So, pues, tienes que estar un poco quizás flexible para que si te dicen, mira, no tenemos esta fecha, pero te podemos dar la siguiente, ¿quieres hacerlo? Tienes que estar en esa opción bien flexible de cambiar de fecha y obviamente tener lo básico, buen GPA, mostrar interés, quizás llamar al programa, mira, yo mandé mi aplicación, quizás hay algún update en mi rotación. Hay veces que los programas te miran más por seguir insistiendo, pero a la mayoría les gusta que le muestres interés. Pero diría que lo más importante es aplicar temprano. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, de tu parte, Osvaldo, no has recibido ninguna otra preguntita de sí por privado, ¿correcto? No, hasta ahora no. Ok, pues nada, con eso yo creo que culminamos la reunión de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades también por tu match y especialmente ya que pudiste, que era el programa de tu interés y el primero, en fact. Así que gracias por este tiempo y espero que te deseo mucho éxito. Y con eso No, nada.
Claro que sí. Gracias a ustedes por tomar el tiempo de reunirse aquí conmigo, que sé que en este momento es bien aburrido a veces tomar un tiempo a la tarde para entrar a una conferencia en Zoom, que es lo único que hacen en la universidad, pero nada, espero que Buscamos les la haya podido manera. ayudar. Siempre hay gente buscando ayuda, gritando ayuda. Exacto. Así que Cualquier esto, cosa, siéntase libre de escribirme por el email o mi Instagram, no hay problema con eso. exacto. Mucho Y éxito a pues todos en la escuela de medicina cuando entres. Y nada, aquí estamos.